KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 8 de febrero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que el Tribunal de Juicio no admite aquella impugnación presentada por el equipo de Balbín Herrera en el caso de las escuchas telefónicas, así que pues se da por finalizado este caso que tenía pendiente esta apelación. Un día en el que también, pues bueno, la positividad baja a menos de 20%. ¿Vamos en buen camino? Sí. ¿Qué debemos hacer? Seguir manteniendo las medidas restrictivas, uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado constante de manos y sobre todo la vacunación. Eso es lo más importante. Si no se ha puesto esta tercera dosis, póngasela. Porque la vacunación infantil de niños de 11 a 5 años, de 5 a 11 años, pues va muy lenta. ¿Qué hay que hacer? Lleve a su hijo. Esa es la mejor defensa que va a tener ahora. Recuerden que estamos a menos de un mes del regreso a clases. Así que vacune a su hijo para que llegue protegido pues, a ese ansiado ese 7 de marzo, cuando volverán los niños a la escuela. Un día también en el que, pues, sigue, ayer los natariegos fueron hasta el MOP. Vamos a tenerlos hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, están exigiéndole al ministro de Obras Públicas mejoras en sus calles. Un día en el que sigue esta tensión en Ucrania y ya oficial, pues, habrá segunda vuelta en Costa Rica. Rodrigo Chávez y José María Figueres serán los contendientes. Bueno, Analida de Brin, como siempre, en sintonía. Un saludo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Un panorama complejo, se lo vamos a brindar con los hechos, todas las noticias nacionales e internacionales. Usted decide, nosotros le informamos. Oiga, antes que nada, Fernando, quiero enviarle un saludo de cumpleaños a mi nieto Gianluca, que cumple 13 años. Y también a mi vecinita, Laila, cumple 6 años. Ahí estaremos con ella. Así es. Ella es de la que siempre se preocupa por dónde salimos, cómo salimos. Y en estos días me contaban una historia de cómo se han metido a detectives nuestros niños en nuestras barriadas. Un saludo a todos, a los dos. Mire, el panorama mundial. Voy a arrancar por contarles lo que pasa en Costa Rica. Pero antes, Fernando, he visto en las redes la gente hablando sobre una video de una joven periodista que conocí y que le tengo un gran aprecio. Entonces, yo les voy a recomendar a todos estos que les gusta estar escribiendo, yo diría pendejadas, que se lean el libro de Tartufo o El Impostor. Es una comedia, en realidad. Una obra de teatro. Una obra de teatro, una comedia de 5 actos. Para que vea la moral de Tartufo. Tartufo, por antonomasia, por definición, es el hombre hipócrita. Sí. ¿No? Entonces, hay cosas que a mí me molestan por esa invasión a la privacidad. Hay gente que lo ve uno sentado una vez y quiere tomarle una foto. ¿En qué clase de mundo quieren vivir? ¿No? Entonces este hostigamiento, este acoso, es pernicioso. Las ganas de verlo, es decir, odiar a ver a la gente feliz. Sí. Entonces, prójimo feliz. Es como que la gente cuando ve a alguien feliz siente la gana le da rabia, pues. ¿Qué clase de sociedad es esta? Hay que tener mucho cuidado. Los hombres y las mujeres pueden tener amigos y deben tener amigos. ¿Usted cuántas amigas tienes que son amigas suyas? Amigas, ¿no? Y creo que estamos pasando la raya, Fernando. Bueno, le digo esto para que bajemos las revoluciones. Ocúpese de cosas más importantes. Ocúpese de su felicidad. Disfrute la felicidad de los demás y eso lo hará un poco más feliz usted. Un poco más feliz. Bien. Quiero comenzar hablando sobre nuestros vecinos aquí de Costa Rica. Déjeme darle la información completa, Fernando, para que usted vea lo que está pasando, sobre todo aquellos que hoy ya proclaman unidad de los independientes aquí. Veamos qué pasó en Costa Rica. Aquí en Costa Rica
con una abstención de 40%, la más alta desde 1932 en Costa Rica. Se da un proceso electoral con 25 candidatos y de los 4 primeros partidos con experiencia queda el Partido de Liberación Nacional en primer lugar y el Partido Social Cristiano en cuarto. Sí. Bien. El resto de los partidos que vienen de gente independiente quedó en nada. Gana el segundo lugar Rodrigo Chávez, porque el candidato del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres, gana con el 27,4%, y Chávez, que venía con el 5%, casi en el margen de error, se cuela con 16,7% sobre Fabricio Ojeda, que tiene varios años de tener un partido, varias campañas, no años. Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado. Y el partido de gobierno de Carlos Alvarado no solamente saca 0,68 en el voto electoral, casi como unos 12.000 votos, es que no saca ni un diputado. Sí. Cero. Y en esta discusión, fíjense cómo quedó la Asamblea. La Asamblea de Costa Rica, recuerde, tiene 56 y 57 diputados. De acuerdo a la distribución que tengo, el Partido de Liberación Nacional, del señor Figueres, al cual pertenece el señor Figueres, saca 18 diputados. El Partido Social Cristiano saca 12 diputados. Ellos dos decidirán. Ya deciden 30. Los dos partidos tradicionales. Y el partido de Chávez, sí, que sacó de 5% y se metió por la recta final, tiene 9 diputados. El partido el candidato del fundamentalismo evangelista saca 7 diputados. El Partido Liberal saca 6 y el Frente Amplio, que tenía un diputado, saca 5. Oh. Esta es la situación en Costa Rica. La Asamblea estará dominada por los dos partidos tradicionales. Vuelve al rodar. Y Costa Rica se mueve entre el centro-derecha. Y ambos candidatos, Figueres, que se graduó en West Point, hizo una maestría de Administración de Negocios en Harvard. Chávez, que tiene un doctorado en Economía. La Universidad de Ohio. Y además terminó su doctorado en Harvard también. Una pasantía que lo llevó hasta Indonesia. Y ya sirvió en varios países. Es un hombre bien preparado. Todos los hombres tenemos historias. Sí. Ambos tienen historias. Pero estos dos hombres se van a disputar el Costa Rica de los próximos años. Ambos son hombres del centro. El centro mueve a la derecha. Sus propuestas tienen que enfrentar un dilema que no le queda más camino que la inclusión. Ambos tienen experiencia. Eso es lo que uno busca. Ambos tienen experiencia. Este es Costa Rica. Mire cómo quedó este revolcón en Llano Piedra. Los 25, la mayoría no llegó al 1%. Eso es lo que usted ve cuando uno dice cosas, ¿no? Yo les contaba a Fernando esta mañanita, si la historia fueran los deseos, tendríamos tantas historias como deseos hay. La historia no lo hacen los deseos. La historia está determinada por leyes dialécticas y por la comprensión de la dinámica social. Hay gente que porque habla de independiente se cree que él es independiente. Sí. Yo tengo un pensamiento independiente. Sí, creen que la independencia es no pertenecer a un partido político. Sí, tú llegas hipotecado con todo el poder económico. Llegas hipotecado por poderes religiosos. Es decir, ¿quién es realmente independiente? Sí. Es la pregunta. No, pregúntese qué independiente ha hecho un proceso de cambio en el mundo. Dígame uno. Las revoluciones, las transformaciones, la gran revolución francesa, los Estados Unidos están movilizados por estructuras políticas que han fortalecido la democracia. Ha sido la estructura organizativa de los partidos la que ha movido la historia. Bueno, una golondrina no hace verano, es el bicho. De manera que hay que mirar esto siempre. Dice, me voy a volver a Honduras. En Honduras, mire lo que pasó ayer. 2 golpes simultáneos, pero ya estaban planeados. Recuerde que cuando la señora Xiomara Castro, que ganó las elecciones porque hizo una unidad con otro partido,
y ganó ampliamente el proceso electoral, ella llegó a un acuerdo con Nasser de que el presidente de la Asamblea sería uno de su partido. Y era un acuerdo justo. Yo corro para presidenta, tú corres para vicepresidente, tú tienes la presidencia, yo tengo la vicepresidencia, y manejado sobre una plataforma de gobierno. Bien. Cuando Kamala Harris va a la toma de posesión y se entrevista con los legisladores, le dice, más le vale que busquen un acuerdo para poder gobernar. Porque a Estados Unidos le interesa la estabilidad y el desarrollo de Honduras. ¿Por qué? Gran parte de la gente que sale huyendo de Honduras sale por la falta de desempleo, por las pandillas que violan literalmente a las niñas. Y padres y madres tienen miedo de que sus hijos se levanten allí, o porque o quedan en el narcotráfico o en el crimen organizado, o las violan. Esa es la realidad de Honduras, 70% de la población. Bien, ayer se producen dos hechos. Bajo la intervención de Zelaya, el esposo de ella, que es el coordinador del Partido Libre, se reúnen las bancadas y deciden que hay que aprobar el acuerdo. Y entonces queda Luis Redondo, como presidente de la Asamblea, y el otro se sale, Cáliz, se sale, y se reincorpora a la bancada del Libre, porque simultáneamente a eso se hace de conocimiento para esa reunión que Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hace público un comunicado en donde al expresidente Juan Orlando Hernández se le ha retirado la visa desde el 1 de julio del 21 y se le incluye en la lista de gente colaboradora, participadora en actos de corrupción y de narcotráfico. Y el Partido Conservador, que era el que se había unido con este muchacho Cáliz, estos se dan cuenta de la ñamería que han hecho, retroceden y hay un acuerdo ahora para gobernar. ¿Qué va a pasar en Honduras? Estamos pendientes. La señora Xiomara, recuerde, la señora presidenta de Honduras tiene COVID. Ella tiene una postura de centro izquierda, su vicepresidente del centro. Vamos a ver cómo se mueve Honduras. ¿Hacia dónde? Y hacia dónde se mueve Honduras. Mire, ¿por qué es importante mirar esto? Porque fue la alianza de la estructura de dos partidos con historias, de que garantizó un triunfo y que puede garantizar la movilización de ese país que se encuentra en las más terribles condiciones, uno de los países más pobres del mundo, para que tengan una idea. No, pero sin Estado real, es decir, eso lo que no manejan las bandas, las pandillas, lo maneja el narcotráfico, es decir, no hay, y los militares son parte del crimen organizado, no parte de la estructura que debe controlar. Y Honduras es una cosa interesante de ver, porque hay una pluralidad gobernando. Sí. Partidaria. Costa Rica es una interesante porque las fuerzas tradicionales vuelven al poder, porque la Asamblea está controlada por las dos fuerzas más importantes de Costa Rica históricamente. Fíjese, contrario a lo que pasa en Honduras, pero en El Salvador, en donde Bukele se ha apoderado de la Asamblea, de la Corte, de la Presidencia, del Ejército, y entonces hace todas las locuras que está haciendo. Observe la situación de Honduras, pero de El Salvador, que con el Bitcoin se cayó y ahora ha contratado a una compañía para que administre el Bitcoin y poner el país en esa situación es complicada para él, sobre todo porque sus ingresos vienen ¿de dónde? Las remesas. De las remesas que vienen ¿de dónde? De los Estados Unidos. Me llamó la atención la rapidez con que Blinken publicó, el secretario de Estado de los Estados Unidos, esta cuestión del expresidente. Y se zanjó el problema allá en Honduras. Bueno, temporalmente. Y si usted mira lo que está pasando en Venezuela, observe esta cosa absurda. En un acto que incluso violenta la estructura jurídica del fallido Estado de Venezuela, Maduro, el régimen de Maduro, a través de sus estructuras judiciales que controla a ellos, le entrega las instalaciones de ese gran periódico, El Nacional, adivina quién, a Diosdado Cabello. El Mazo dando versión impresa ahora. Mire esto. Entonces, la garra. Hay alguien que me decía el comentario de que hay una publicación, creo que es la ABC, que habla de que Costa Rica no va hacia el socialismo.
va hacia la galponería, es decir, los galpones esos que se construyen para las tiendas ahora que hay en Venezuela. En Venezuela ahora las tiendas tienen de todo a precios de dólares impagables para la población. Entonces la gente va a ver lo que hay ahí. Roles, todo, comida, toda clase. El régimen que quitó la dolarización vuelve a la dolarización en contra de los propios ciudadanos que no tienen dinero para comprar absolutamente nada de lo que esos galpones están exhibiendo. Entonces usted llega a extranjeros y lo llevan a ver que no, es que hay de todo para los que tienen la plata. ¿Quién tiene la plata en Venezuela? Los militares y la rosca. ¿Se da cuenta? Ese es el Estado fallido. Y Colombia, que se enfrenta a un proceso electoral y que ya comienzan a salir toda la clase. ¿Usted quiere saber el laboratorio de la vida política? Vaya a Colombia. Ayer salen publicaciones sobre la familia del presidente Uribe y los contactos que es uno de los primos de Uribe. Propiedades. Tiene propiedades por todos lados y las propiedades que tiene que eran de paramilitares que deben ser entregados a la gente que se entregó de la guerrilla, en fin. Todos los ataques imaginables políticamente y los candidatos salen a defenderse. Están en estado de guerra política. Nuestros amigos. Mientras en el Brasil la fuerza de Lula se consolida sin que él haya dicho todavía oficialmente que va a correr. Creo que está esperando el último momento para calcular el tiempo en la que él se postula y no haya posibilidad de que lo puedan hacer un llamado a juicio. Aunque todo su proceso ha sido levantado, todo lo que le montó el juez Moro, que corre ahora para presidente y va detrás de la ambulancia. Y Bolsonaro, atrapado en toda su locura, ¿se acuerda aquel sombrero que se puso de Pedro Castillo? 2 días después, yo creo que ya se ha arrepentido de haberse puesto. Y Pedro Castillo comete el error de esa reunión y además pierde el gobierno en 72. Ahora estamos esperando que diga cuál es el nuevo gabinete porque Perú vive en la más alta incertidumbre del mundo. Mientras nuestros amigos de Chile pierden un canciller que salía en un mes y esperan la llegada de Gabriel Boric en medio de una situación bien complicada. Un hombre de 36 años. Cuando Figueres llegó a la presidencia en Costa Rica, fue el presidente más joven de Costa Rica y uno de los más jóvenes de América. Más jóvenes. 42 años tenía. Solo recuerdo un presidente así de joven, Alan García. 35 años. Y mire qué clase de gobierno hizo. El peor gobierno de Perú. Visto, ¿no? Contrario a su segundo gobierno que fue un extraordinario gobierno. Pero el primer gobierno del compañero presidente, porque a él no le gustaba que le dieran. Los que conocimos a Alan García, él no le gustaba que uno le diera a Alan cuando ganó la presidencia. Él no gustaba que uno le dijera presidente. Llame compañero, compañero Alan. Un compañero. Dijo, pues usted es el presidente. Y de acuerdo que de una vez comenzó a decir que no pagaban la deuda. Bueno, sí. Ahí se hundió Perú. El sol quedó convertido en una luna. Fíjese, ahora vamos al escenario de guerra. Alguien me decía a mí que, bueno, si es que hay guerra en Ucrania, no, ya la guerra en Ucrania comenzó hace rato. Sí. Porque la guerra moderna, ya no es una guerra cualquiera, se le llama guerra híbrida, en algunos países le llaman golpe suave. Es una guerra diferente. Antes de disparar un tiro ya hay guerra. Bueno, Ucrania ha sido atacada por los rusos en todas formas, con la propaganda rusa, por los rusos que metieron en Ucrania, por el ataque cibernético masivo que hicieron a todas las instituciones de los rusos. Tienen 100.000 personas metidas ahí los rusos para meterle miedo a Ucrania. Ucrania está sometida a una brutal guerra psicológica por parte de Rusia. Y se intensifica cuando Xi Jinping le da el aval para esta guerra que se está dando. No es la guerra de invasión directa, porque esa guerra ya comenzó en el 2014, con la anexión de Crimea y por la invasión de Rusia con tropas armadas adentro de Ucrania, que después se convirtieron en civiles y montó una guerra civil. Frente a todas estas cosas, esta guerra complicada que está en desarrollo, que está en anda, fíjense lo que pasa ayer. El presidente Biden, de los Estados Unidos, se reúne con el primer ministro de Alemania, el canciller de Alemania, Scholz, y ambos acuerdan que Alemania estará firme. Y el comunicado conjunto, Biden dice que si Rusia se le ocurre invadir a Ucrania con un soldado más,
el gasoducto de Nord Stream 2 será paralizado. El canciller alemán no lo dice de esa forma, dice nosotros estamos unidos, pero no confirma que él está detrás de esto, pero sí confirma que van unidos. No tengo la menor duda que eso fue tocado allí, igual que fue tocado todo lo que las movilizaciones militares que se están haciendo. Mientras Macron se reunía con Putin y hoy está con Kiev en la búsqueda de un acuerdo. Y ya, eso es lo que está ocurriendo. La inteligencia norteamericana, es importante que usted le dé seguimiento a esto porque usted vea cómo los recursos tecnológicos están a su máximo nivel. Y la estamos conociendo porque a las partes les interesa que la conozcamos. Kirby, que es el vocero del Pentágono, un comandante de una gran capacidad de explicación, dice que las fuentes de inteligencia norteamericanas han captado conversaciones, ya usted la vio, han captado conversaciones entre el alto mando ruso militar que se opone a la teoría de Putin de que una guerra en Ucrania será de 48 horas. No creo. Y que el pago que Rusia tendría que pagar por esa intervención no vale la pena la intervención. Esta es una información que ayer hace pública el mando militar norteamericano. ¿Cuándo usted había visto eso, Fernando? Claro que, no, que ellos tienen esa capacidad. Esto es una guerra tecnológica que tanto monta Rusia, como monta los Estados Unidos, como monta China, como monta Alemania. Aquí nos están espiando todos. Todos se están espiando entre ellos. Entonces uno tiene que preguntarse, nuestros países como Panamá tienen que tener un equipo de gente, hombres y mujeres, que analicen todas estas cosas y tengan contacto con las inteligencias del mundo. ¿Para qué? Para estar avisado de lo que está ocurriendo. Nosotros supimos, antes de que Estados Unidos invadiera Grenada, porque el presidente Bush llamó a Panamá. Reagan. En 82 fue la invasión. Sí, era Reagan el presidente. Reagan. 80. No, porque habíamos fue Bush, que era el vicepresidente. Y supimos lo que está ocurriendo. Entonces uno en esta situación uno tiene que tener la mayor cantidad de información, no para actuar nada más, sino para saber qué debe hacer y qué no debe hacer. Porque nosotros somos parte de este mundo. Si le estoy contando lo que está pasando alrededor de nosotros, es para que usted vea la riqueza de lo que pase. Fíjese que este señor que va a la segunda vuelta en Costa Rica, hace unas 2 semanas no estaba en el radar de ninguno de nosotros. Nosotros nunca lo teníamos a él. Él estaba con 5%, ¿se acuerda, Fernando? Que nosotros siempre hablábamos de los socialdemócratas, el presidente, ¿cómo se llama? El expresidente Figueres, de la socialdemocracia, y de el señor Fabricio Alvarado. Pero nunca usted nos oyó mencionar nosotros a Chávez, porque Chávez estaba por debajo del error. Sin embargo, en menos de 2 semanas quedó disputándose la presidencia con el expresidente Figueres y probablemente el presidente si gana. Sí. Ese es el mundo de hoy. Imagínate nosotros que vamos a elecciones en el 2024 y ya hay gente aquí interesadas, hay primeras planas, porque el deseo no hace la realidad. ¿Cuántos de los que se llaman independientes quieren ser presidente? Seguro que hay más de 25. Sí. Si usted quiere, miren, en Costa Rica hay 25. En Colombia hay 69. En Perú terminaron 18. Y en Ecuador 19. Para que usted vea cómo es el ego se impone, sobre todo en la gente con poca formación política. A la vuelta, COVID. El COVID cede en el mundo. El COVID cede en Panamá. La controversia entre médicos, la vacuna y la apertura de las clases. Además, le quiero hablar de la última información que nos dio el Contralor con respecto a las exportaciones y el crecimiento interno bruto. Le adelanto, Panamá, de acuerdo a las estimaciones del señor Contralor y del Instituto Panameño de Estadísticas, crecerá en un rango de 13,5% en el 21. Y nuestras exportaciones, de acuerdo a la publicación que tengo en mis manos y que aparece hoy en 8 columnas en el Metro Libre, las exportaciones crecieron en un 52% en el 21. A la vuelta, le doy las cifras que debe usted tener en la mente. El oro, ayer, en 1825, la onza Troy, la libra,
de cobre en 4.48. Si la memoria no me falla, 4.48 está por encima del 4.30 en que se han hecho los cálculos aquí en Panamá para los ingresos. A la vuelta eso y más.